Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, 8 de julio del año 2025, por este N16 y Telecanal 28, que retransmite este espacio a partir de las 10 de la noche. Así que aquí estamos en el día de hoy. Muchas informaciones, señores. El presidente de la República dice que está en la disposición de explicarle a los obispos el tema de los inmigrantes haitianos. Dice que la cosa va más lejos de lo que ellos pueden ver. Por otra parte, señores, hay un desbordamiento en la capacidad que tienen las escuelas públicas y los liceos para recibir a los estudiantes, porque sobrepasa la cantidad que ellos esperaban, y quiero detenerme aquí. La verdad es que en nuestro país, si hay un ministerio con el cual se cumple a cabalidad el presupuesto del Producto Bruto Interno, es en la educación. Pero a pesar de que hace tiempo que el Ministerio de Educación recibe el 4%, ese porcentaje no ha sido lo suficientemente bien aplicado por los diferentes ministros que hemos tenido, porque a pesar de tener los recursos, ha faltado la capacidad para administrarlo. Y por lo regular, ese presupuesto casi nunca se logra agotar en su capacidad. Y hay veces que uno no entiende la falta de gerencia. Uno oye la misma perolata todos los años de que el Ministerio de Educación tiene que alquilar planteles escolares para poder albergar alumnos, o en su defecto traspasar estudiantes a colegio pagando la cuota de mensualidad, porque no hay cupo en las escuelas públicas. Pero de igual manera, entonces usted escucha en los diferentes sectores que hay una serie de instalaciones educativas que están a medio construir, pero no logramos satisfacer la demanda de la escolaridad. Hemos puesto una tanda extendida que, lejos de favorecer por mucho a los estudiantes, lo que ha hecho es dificultar el tema de la enseñanza. ¿Por qué? Bueno, anteriormente las instalaciones existentes se daban 3 tandas, una en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. Pero con el tema de las tandas extendidas, apenas se pueden habilitar para 2 modalidades, una tanda corrida y otra en la noche. ¿Y qué sucede con la tanda vespertina? Que los muchachos no tienen la posibilidad de asistir a clase porque siguen ocupadas con los estudiantes del día entero, pero en esas horas de ocio no son bien aprovechadas. Nosotros tenemos muchos artistas y muchos talentos en el arte que bien pudieran suplir de maneras adecuadas esas horas que tienen libre los estudiantes. Como también pudieran implementarse materias nuevas, tales como la del tránsito, la moral y la cívica, como también implementar el deporte o cualquier otro tipo de actividad o de curso técnico que le permitan a esos estudiantes
cuando salgan de ahí, tener una mayor preparación, una mayor formación. Pero todo ese tiempo se va en ocio y simplemente lo que hacen es ampliar el recreo y convierten lo que es un horario educativo en un plan de asistencia social, donde ustedes ven que muchos padres envían los hijos no solo para que ellos puedan asimilar el pan de la enseñanza, sino también para que en las escuelas reciban el desayuno, la merienda y también el almuerzo escolar, ¿por qué no decirlo? Como una forma de amortiguar la grave situación económica que afecta su bolsillo. Nosotros pudiéramos decir que esa sombrilla de la educación se encuentra prácticamente vacía, donde lo único que tiene soportado la población dominicana es el astril o el palo que sostiene ese paraguas, pero que está completamente descobijado, porque la mayoría de los recursos lo que han hecho es irse a los bolsillos de los profesores, de los ministros y de los trabajadores de la educación, que cada vez demandan un mayor presupuesto, y no queremos decir con eso que no sea merecido, sino que también se debe de reciprocar la buena remuneración con una buena educación, porque en la República Dominicana, cada vez que nos hacen las mediciones internacionales, siempre nos mantenemos a la saga. Uno se pregunta, ¿por qué en las aulas de las escuelas hay que sobrepasar la irritante cantidad de 40 estudiantes por aula cuando se ha determinado científicamente que el nivel de asimilación del conocimiento no es posible con una cantidad de estudiantes tan grande? ¿Por qué, si nosotros todos los años llamamos a los profesores para hacer un concurso de oposición y tomar exámenes para estar aptos para dar clase, entonces tenemos tantos estudiantes sin maestro? ¿Por qué en la escuela, si sobra presupuesto, se dan los diferentes casos como en los Alcarrizos, que hay escuelas donde son los estudiantes los que tienen que turnarse para realizar la limpieza de aseo y limpieza de baño, porque ni siquiera hay un personal de conserjería? Eso es algo inexplicable, porque si realmente existe un presupuesto de educación y el INAVIE a través del Ministerio de Educación le suministra a los estudiantes uniforme y le da facilidades, hayan liceos como el Carmen Pilier de los Flyers que estén cobrando entre 1,000 y 2,000 pesos para la inscripción de un niño a personas pobres en el sistema educativo. Que nosotros sabemos que los extranjeros no tienen capacidad para pagar ese tiempo, y ahí también son privilegiados con relación a lo que son los estudiantes dominicanos. Yo pienso que el Ministerio de Educación debe de apuntar la vista acerca de esos liceos, porque no es verdad que se debe estar realizando el cobro de esos dineros, así como también en el San Francisco de Asís, que se le cobra a los estudiantes de acuerdo a la denuncia que han hecho los padres, entre 400 y 500 pantalones, camisas, que ascienden alrededor de unos 900 pesos para la compra de uniforme. ¿Y qué sucede con los uniformes que da el INAVIE? Se le da una licencia a esos liceos para que ellos puedan negociar en nombre del Estado la venta de los uniformes. Esa es una pregunta que nosotros
quisiéramos dejarla en el tintero y vamos a esperar la respuesta que den las autoridades, tanto de educación como del Instituto de Bienestar Estudiantil INAVIE. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República le dice a los obispos que el tema migratorio va más allá de lo que ellos pueden ver y que está en la disposición de sentarse a explicarle. Yo pienso que la explicación que debe dar el presidente de la República no solo debe ser a los obispos. Yo entiendo que se debe darle una explicación al país entero. Yo decía en el día de ayer que el tema de la crisis haitiana, sobre todo las bandas que cada día están más cerca del país, puede contener una amenaza más seria de lo que nosotros podemos imaginarnos, y es lo que ha movido al presidente de la República a reunirse con las diferentes corrientes políticas que hay en el país. Y nosotros hemos podido ver que nuestra clase política, que es bastante combativa, sobre todo los partidos de la oposición, aparentemente han dejado de lado el tema de la política migratoria y han estado pensando como patriotas en lo que pudieran ser los problemas que se le avecinan al país. Y es por eso que ustedes ven que probablemente los partidos de la oposición no tengan en este momento un discurso de tanta barricada como lo tenían anteriormente, que entendían que el presidente de la República abrazaba el tema haitiano para desviar la atención de otros problemas profundos que agobian el país y para generar ciertos adeptos. Pero la situación se torna bastante difícil
para el país, porque ese es un tema que divide muchas clases y que genera muchos intereses, y cada quien ala el mantel para su lado. Ustedes pueden ver que a pesar de que hay unos partidos de la oposición encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina, con el tema migratorio han sido un tanto más consecuentes que el principal aliado del gobierno, que es el ingeniero Hipólito Mejía, y con quien el presidente se va a reunir este próximo viernes. Hipólito es uno de los políticos que yo pudiera considerar que es más sincero. Es tan sincero que a veces dice las cosas sin medir la consecuencia y el daño que pudieran hacerle cualquier tipo de declaración. Ha manifestado que la República Dominicana necesita ciertamente de la mano de obra de nacionales haitianos, y eso es algo que todo el mundo reconoce y que nadie ha pedido que sea de golpe y porrazo, que se acaben con la deportación de todos los haitianos, pero también hay que poner los oídos en el corazón del pueblo y escuchar también las reflexiones que hace el presidente. Ha dicho, no hace falta hacer un nuevo plan de regularización porque ya se hizo uno y se regularizaron 204,000. Es una cantidad que duplica lo que han pedido las personas que están relacionadas a la construcción y al cemento, que hablan de 75,000, y son más que los 17 que ha pedido de Línea Ascensión, que con esos dos llegarían a 100,000, a 102,000, y se regularizaron 204,000. ¿Por qué no hacer uso de eso que fueron regularizados para integrarlo a trabajar, y que los demás que andan deambulando en la calle sin tener documentos ni un empleo fijo, que se constituyen en un peligro para la población, por qué no deportar eso? Amnistía Internacional en el día de hoy le está pidiendo al Estado Dominicano, al gobierno, que pare las deportaciones. Ok. Pero ¿y por qué Amnistía Internacional no hace lo mismo en los Estados Unidos? ¿Por qué Amnistía Internacional no le dice a la gobernadora de Puerto Rico que no envíe a los dominicanos para acá, para el país? Sobre todo porque son personas que fueron con documentos y que pudieron haber entrado de manera legal a ese país, y quizás alguno de ellos con el paso del tiempo se convirtió en ilegal porque sobrepasó los límites que su visa posiblemente lo hubiese acordado. Pero son personas que trabajan, son personas que le pagan impuestos a los Estados Unidos, son personas que si realizan la comisión de un delito, las autoridades saben cómo identificarlo, porque nosotros sí hemos tenido una postura responsable y hemos documentado a nuestros ciudadanos. Si nosotros hacemos una mirada retrospectiva y nos ponemos a buscar en los tribunales de la República cuántos dominicanos han sido apresados por la realización de viajes ilegales, tenemos una cantidad más grande que una guía telefónica de la que venían antes, de personas sometidas a la acción de la justicia por estar propiciando viajes ilegales.
la República Dominicana tiene calidad moral para tratar este tema, porque nosotros hemos sido bastante responsables, a diferencia de otros gobiernos que lo que hacen es empujar a sus ciudadanos a que salgan de su país y que vengan al nuestro en condición de ilegales, a parir aquí, creando un verdadero problema para nuestro presupuesto nacional. Yo le pido a Amnistía Internacional que vaya a los Estados Unidos y diga eso. O que enfrente a Donald Trump, que dijo que no importa que tengan documentaciones y que los haitianos hayan entrado de manera ilegal, legal, que cuando se le vence el tiempo que se le otorgó, no se le va a renovar la visa. Eso sí es verdad que es xenofobia. Eso sí es verdad que es discriminación cuando usted escoge a personas de países determinados y dice de tal país no puede entrar nadie aquí, aunque es un derecho que tiene cada estado de permitir la entrada a su país de la persona que entiende. ¿Y por qué Amnistía Internacional? ¿Por qué los organismos internacionales entienden que tienen el derecho sobre la República Dominicana para imponernos a nosotros y decirnos a quiénes debemos de aceptar y cómo debemos de actuar? Hace tiempo que nosotros somos un país libre, soberano e independiente, y eso se lo debemos a los padres de la patria y al esfuerzo que cada dominicano ha sabido hacer durante mucho tiempo, sobre todo para mantener una democracia que haya permitido que de manera sostenida cada 4 años aquí se celebren elecciones. Somos libres. Nadie tiene que imponernos nuestras reglas de juego. Y nosotros estamos en un momento especial, porque son muchos los países del mundo que quieren controlar el flujo migratorio. Dentro de esa misma tesitura no solo está los Estados Unidos, está Europa, están los demás países. Haití tiene una situación bastante grave. Nosotros vimos cómo Donald Trump ha estado preocupado por el problema entre Rusia y Ucrania y manifestó que había que ayudar a Ucrania dándoles armas para poder defenderse. Pero Haití está como el coronel que describe Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba. Barbecue anda libre y plácidamente por las calles haitianas luego de haber realizado un desmadre como el que ha estado haciendo en esa población. Ahí nosotros podemos ver que niños y adolescentes son utilizados en el vecino país de Haití para entrenarlo y meterlo a las bandas. Son violados y los ponen a consumir droga. Hay organismos internacionales que luchan por la defensa de los niños. ¿Dónde están esos organismos? ¿Quién le dice a las autoridades haitianas lo que deben de hacer? ¿Por qué no se le hace el aporte necesario para que ese vecino país pueda enrumbarse para la celebración de unas elecciones libres y transparentes, tal y como han señalado que se proponen hacer en el año 2026, que nosotros entendemos que por el nivel de inestabilidad que hay, no es posible? Ahí es donde se debe focalizar la UNICEF. Ahí es donde deben de ir la cúpula de las iglesias católicas, los obispos, los protestantes y todo, y reunirse con la cúpula religiosa también de Haití para jugar un rol de mediador y pedirle a las autoridades haitianas
que tomen en consideración y tengan un mayor respeto por su ciudadanía. La República Dominicana no puede hacerse cargo de la maternidad de tantas personas que inclusive no tienen ningún tipo de medición para tener los hijos sin ningún tipo de planificación. Y la verdad es que se reproducen de una manera irresponsable, de una manera vertiginosa. Así pues que nosotros como buenos dominicanos, en vez de tener una lucha intestina y criticar la política migratoria que el país, no el presidente, el país está encabezando, y digo el país, porque los principales líderes políticos, que son la clase representativa que nosotros a través de las urnas escogemos para que ellos en nuestra representación ejerzan un poder, han sabido ponerse de acuerdo, pero algunos intereses mezquinos que lo que quieren es obtener pingües dividendos y engrosar su finanza, se solidarizan con que haya una inmigración ilegal, pero todo eso lo hacen pensando en su finanza, pero no pensando en la patria. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, los tiempos han cambiado mucho y nosotros estamos abusando del cambio climático. Y la verdad es que estamos pagando con creces esos abusos que estamos cometiendo, y uno puede ver cómo la naturaleza en ocasiones se ensaña en algunos lugares. Ya nosotros tuvimos un evento de la tormenta Fiona, que aquí en la República Dominicana cayó una cantidad de agua en fracciones de hora que provocó serias inundaciones. Pero lo que pasó en Texas, señores, es una cuestión increíble, porque en fracciones de hora cayó todo el agua que por lo regular pudo haber caído en unos 4 meses
y hubo unas inundaciones en un campamento que dejó al menos unas 27 niñas ahogadas. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla cómo realmente la inundación logró arrastrar todas las cabañas que habían ahí. Y el ambiente que se vivió fue completamente desolador porque los padres de esas niñas estaban en la búsqueda e identificación de cadáveres. Fueron todas identificadas, pero no hubo sobrevivientes. Miren el desastre que hubo ahí. Eso es algo que tiene consternado a todo el mundo y la verdad es que es muy lamentable. Nosotros, a propósito de las lluvias y la cosa, no estamos lo suficientemente preparados para recibir los impactos de la naturaleza. Yo pienso que debieran los diferentes ayuntamientos realizar un trabajo de limpieza de cañada. Ustedes ven que cuando llueve, aquí hay muchas inundaciones en muchos lugares y yo le hablo a ustedes de los abusos que nosotros cometemos a la naturaleza y que luego ella se ensaña con nosotros. Porque aquí hay sectores, señores, que aprovechan la lluvia para lanzar la basura a las calles. ¿Y qué sucede con eso? Que eso provoca que se han cerrado todos esos conductos que sirven de drenaje pluvial y lógicamente se producen esas inundaciones. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema porque Ángel Martínez se le conoció una medida de coerción. Farideh Raful ha sido su querellante y la verdad es que ese es un tema y yo me imagino que Ángel Martínez nunca pensó que la situación de él podía agravarse y llegar a los niveles en que está. Él se definía como un detective norteamericano y desde los Estados Unidos, a través de su plataforma digital, daba una serie de informaciones y acusaba a personas de la comisión de múltiples hechos y difamaba a través de esa plataforma. Y la verdad es que cuando yo veo la situación en que se encuentra atravesando Ángel Martínez, me da pena. Me da pena porque uno, como ser humano y como una persona sensible, no debe alegrarse de la maldad de nadie. Pero no diría que es injustificado por lo que él está atravesando, porque es que es improcedente que uno venga aquí, haga uso de estos micrófonos y de esta cámara y que se ponga a mancillar el honor de otra gente, porque cuando se descienden acusaciones difamatorias, sobre todo a una figura pública, a una mujer ejemplar, a una política, que entonces ella tiene que verle la cara a sus hijos, a sus familiares, a la sociedad, cuando va a un supermercado, a un lugar público, porque está obligado a estar frente a la cámara y que la gente tenga una idea de su intimidad, de cosas personales, porque otra persona lo ha dicho. Pero si fuera que alguien lo dijera por decirlo,
nada más, entonces uno pudiera ver que esa persona pudiera estar mentalmente desquiciada. Pero cada vez que se suben contenidos de esa naturaleza, el morbo de la persona hace que muchos lo vean y reproduzcan esas imágenes, y a través de la reproducción de esas imágenes, entonces yo recibo dinero. Eso es una forma de usted prostituir la comunicación, que es básicamente lo que hacía el señor Ángel Martínez. Él hoy pide excusa. A mucha gente le ha pedido excusa porque tiene mucha demanda y muchas personas entienden que le han cogido con él. No. Lo que sucede es que cada persona de esa que se ha querellado se ha sentido marcado por él. Entonces, hay personas de esas que cuando se le formulan acusaciones que son graves, él dijo de un ministro que tiene un problema de salud y va a chequearse al médico. Entonces él dice que fue a arreglar un problema porque está ligado al narcotráfico. Y cuando él se autodefine como un detective de los Estados Unidos, como un detective privado, un investigador, señores, eso le causa daños irreparables a la persona. Eso no puede tolerarse. Yo lamento lo que le está pasando, pero le pido a muchas personas que hacen uso de la televisión, de las redes sociales, que también tengan cuidado y traten de tener un contenido decente, que no busquen captar la atención con temas de esa naturaleza. Vamos a cambiar de tema, señores, y vamos a irnos al ámbito político, porque la verdad es que el presidente Luis Abinader mandó un mensaje y le estaba pidiendo a los ministros, a los funcionarios, que se concentren a trabajar y que no estén pensando en candidatura política. Pero ayer Víctor de Asa anunció sus aspiraciones a la presidencia de la República y lo hizo en compañía de algunos alcaldes y representantes de las diferentes alcaldías del país. Y la verdad es que esa candidatura a mí me sorprendió. Pero no deja de ser un candidato que pudiera nacer con una alta valoración, porque ustedes saben que hay varias alcaldías en el país entero y que los alcaldes son, sin lugar a duda, una fuerza política, Y si él logra como poder estabular y tener a su favor todos esos alcaldes, que dicho sea de paso, muchos de ellos han dicho que el trabajo que él ha estado haciendo en la liga municipal ha sido bastante fuerte. Sin lugar a duda, esa candidatura nace con mucha fortaleza. La verdad es que el Partido Revolucionario Moderno, al igual que los demás, tienen buenos candidatos. Y en la medida que van apareciendo más candidatos, contrario a lo que piensa todo el mundo, el partido obtiene
mayor fortaleza. ¿Por qué los partidos todos obtienen mayor fortaleza? Bueno, porque ya ahora Víctor va a salir a caminar el país entero, como lo han estado haciendo todos los demás. ¿Y qué sucede? Que cuando se haga la convención interna, esa masa va a estar movida, pero solo gana uno. ¿Qué deben hacer los perdedores? Unificarse. Y si se unifican todos con una masa agitada, sin lugar a dudas, el PRM pudiera volver a ganar. De igual manera, si eso ocurriera en el PLD y en la Fuerza del Pueblo, que hasta el momento el único candidato que tienen es a Leonel Fernández, y muchas encuestas dicen que Omar tiene una mayor popularidad que su padre. Yo no pudiera decirle a ciencia cierta si lo que dicen esa encuesta es verdad. Lo que sí yo puedo asegurarle es que la tasa de rechazo no es la misma, que su padre tiene mucha, que tiene un techo. Y que dicho sea de paso, una candidatura de Omar pudiera resultar más fácil para cualquier alianza con el PLD o cualquier otra fuerza política que con su padre Leonel Fernández. Dentro del PLD, ya, aunque oficialmente ha sido Francisco Javier la persona que ha anunciado que tiene aspiraciones presidenciales, por lo bajo ha estado celebrando algunos encuentros Gonzalo Castillo, que sacó un 38%, que es una buena cantidad de votos, ¿eh? Un 38% es una suma considerable y según algunos expertos en las mediciones internas, él está marcando por encima de todos los candidatos que tiene el PLD. Habría que ver lo que sucede ahí, porque el PLD tiene un lastre, a mi juicio, y ese lastre lo constituye el presidente de su partido, Danilo Medina. ¿Por qué yo digo que es un lastre? A pesar de ser la persona que goza de una mayor popularidad. Bueno, porque ha tenido mucho conflicto a lo interno. Y cuando ustedes ven que cada vez que hay unos comicios, o por lo menos bajo la rienda de él, siempre han habido dos. Y después que él, siendo presidente, invitó a la cúpula de su partido y le dijo: miren, constitucionalmente ya yo no puedo ir, unifíquense ustedes y vamos a una convención. El que tenga una mayor popularidad y gane las convenciones internas, los vamos a apoyar todos para mantenernos en el poder. Bueno, pues cada quien empezó a iniciar sus labores proselitistas con mira a ser escogido en la contienda interna del partido. Pero ¿qué sucedió? Que luego vino Danilo Medina como si se tratara de un mago que saca un conejo debajo del sombrero y puso a Gonzalo Castillo ahí, con una cantidad de recursos, y el Ministerio de Obras Públicas, donde había una cantidad de dinero que se estaba moviendo, dándole a los alcaldes
para asfaltar las diferentes calles. Bueno, pues, ¿qué hizo qué hicieron esos dirigentes políticos? Dijeron no, porque aquí hay una cantidad de dinero que se está moviendo que nosotros no podemos competir con Gonzalo Castillo. ¿Quién quedaba? Leonel Fernández. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que mucha gente entiende que él le trajo a Quirino para que diera unas declaraciones para perjudicar la candidatura de Leonel Fernández. Y ahí vino la división del partido. Lógicamente, no importa el partido que sea. Ahora mismo el PRM tiene mucha fortaleza, pero si se divide como partido, no le gana a nadie. Porque para poder ganar necesita que el presidente Luis Abinader termine con una buena obra de gobierno y que estén todos unificados. Pasó esa etapa que le ha costado esos 8 años, esos primeros 4 años y este segundo periodo al PLD fuera del poder. Cuando viene la convención del 2020, otro conflicto más. El presidente Danilo Medina se da cuenta que entre los aspirantes a la presidencia que hay dentro del partido, hay uno de ellos, Abel Martínez, una persona que siempre se le vinculó al expresidente Leonel Fernández, que estaba corriendo en la interna del partido y no se veía en principio como la persona que podía ganar la convención interna. Pero fue haciendo un trabajo y tenía una cúpula dentro del partido, una dirigencia, una estructura que podían ayudar. Danilo entendió que una derrota de Abel Martínez podía crear otra división a lo interno del partido y que éste podía pasar a la fuerza del pueblo por ser una persona que siempre se le vinculó a Leonel Fernández. Entonces, para hacerle la vida un poquito más desagradable a su rival político, a Leonel Fernández, permitió o se hizo a un lado para que Abel Martínez ganara en la convención para optar por la presidencia del partido, pero eso le generó algunos disgustos con los demás candidatos, que muchos de ellos se fueron porque entendieron que él metió la mano por debajo para que fuera Abel Martínez el candidato. Vamos a ver ahora, porque ya inició la campaña política en todos los partidos. A ver si nuevamente le va a darle respaldo a Gonzalo Castillo, a Francisco Javier, que ha sido el que lo ha anunciado, y quién sabe si Margarita ahorita se lanza Juan Ariel o cualquiera de esos jóvenes que son bastante talentosos del PLD, que todavía no han anunciado su candidatura presidencial, pero que el PLD, como un partido del sistema que gobernó durante unos 20 años, lo más que le conviene a la población dominicana es que se fortalezca y que pueda hacer una buena oposición, porque cuando se gobierna sin oposición, entonces los presidentes, por más que usted crea, no hacen una buena obra de gobierno. El partido que yo veo un poquito más tranquilo es la Fuerza del Pueblo, porque como quiera que sea, un conflicto a lo interno del mismo se queda entre casa, porque no hay una lucha, vamos a decir, tan acérrima cuando se trata de padre e hijo. Yo particularmente no creo
que Leonel Fernández vaya a permitir que Omar pase. Pero él pudiera en su interior no querer. Pero cada vez que van pasando los días, entonces las estadísticas van subiendo. Y pudiera llegar el momento en que ya esa cúpula del partido, esa misma que se ofende cuando le hablan de Omar Fernández y que dicen que es el PRM que quiere dividir ese partido y está promoviendo a Omar, yo quisiera preguntarle si Félix Bautista, que fue el primero que lo promovió, es del PRM, porque de donde surgió la idea de promover a Omar Fernández fue de la Fuerza del Pueblo. Entonces, no se puede querer culpar al oficialismo de eso. Pero vamos a esperar que pasen los días, porque en la medida que vayan pasando, se va a ir definiendo el panorama. ¿Qué debe hacer? Yéndome ahora al PRM para preservar el poder. Que esta lucha interna por la escogencia del candidato a la presidencia debe ser una lucha sana, reconociendo todos los precandidatos que todos son buenos y que lo más importante para ellos, la gran mayoría que están en los diferentes ministerios, es ayudar al presidente de la República a que termine bien su gobierno, que el país marche bien, porque eso es lo que le podría garantizar a ellos poder continuar gobernando el país. Hay una situación que se da ahí. Yo pienso que el presidente Luis Abinader debe de, por lo menos, abrazar, aunque sea 2 puntos esenciales para el momento de culminar su obra de gobierno. Tratar de concentrarse, aunque sea en dos problemas, le quedan 3 años. Usted está haciendo la construcción del metro, conclúyala. Usted le está dando el presupuesto a educación, trate de dejar resuelto el problema de la educación o el problema de la reforma policial o cualquier otro problema grave que tenga el país, pero que al momento de que una gente quiera repasar la historia, diga, durante el gobierno de Luis Abinader se resolvió este problema básico, porque nosotros hemos tenido muchos presidentes, pero nunca ninguno de los gobernantes que nosotros tenemos ha resuelto un solo problema. El presidente ha hecho mucho hincapié en el gabinete del agua. Pudiera también esa ser la bandera que abrace y que quizá le cueste una menor inversión de que los acueductos puedan dar agua potable, que ya la gente salga de la odiosa tarea de estar comprando botellones de agua, pero debe dejar, aunque sea una impronta, y al próximo gobierno no pedirle mucho, sino que resuelva aunque sea un solo problema más, y quizás de uno en uno llegue el momento en que la República Dominicana, cuando hayan pasado unos 30 o 40 años, pueda decir, estamos libres de problemas. Señores, vamos a concluir por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más. Recuerden, hoy a las 10, la retransmisión de este espacio por el hermano Canal 28. Bye bye.